Hola Maru. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Ya de vuelta a la normalidad, sin familia, sin familia. sobrina, sin... La normalidad sin familia. Bueno, ya sabes, Sí. sin la familia contraté en Berlín, pero... ¿Qué tal has estado? ¿Cómo está el trabajo, la chamba? ¿Todo normal? Porque yo aquí tengo muchas novedades. Muchas. ¿Cuántas? Muchas. Tres novedades están sentadas enfrente de mí. Ujú. ¿Qué han Y estado planeando? que hemos estado planeando. Bueno, tú sabes que fuera de los micrófonos, desde hace algunos meses, hay un proyecto que la verdad se le ocurrió a Diego y me pareció una idea maravillosa y le empezamos como que primero a marinar y después te la platicamos, te pareció bien y después pues ya le empezamos a cocinar. Ya sabes que ustedes crearon esta red de podcast para tener una serie de programas donde fueran los primeros que se hacían en Yucatán, que ya fueron, eso nadie se les puede quitar. Y después empezaron a incursionar en diferentes géneros, unos sí siguieron, otros no. Y ahorita yo que ando siempre rodeado de chavos, o sea, como ustedes, de repente empiezas a oír ideas diferentes y se nos ocurrió que hacía falta, no en el mundo, porque sí hay en el mundo, pero sí hacía falta en este podcast traer jóvenes con ideas, no nuevas, pero sí discusiones que hacen falta hacer en voz alta, trayendo la perspectiva del punto de vista de chavos que están enrolados en diferentes actividades, situaciones, incluso agendas o proyectos diferentes. Y se nos ocurrió a Diego y a mí que debíamos de juntar a tres chavos que conocemos porque seguramente hay chavos que tienen las mismas ideas, las mismas preocupaciones, pero pues estos tres son los que conocemos y hemos estado hablando de crear un nuevo podcast en esta red que por cierto no tenemos ni idea de cómo se va a llamar. Oye, Sí. pero ¿lo vas a presentar o vamos a tener todo el podcast todo el aquí tiempo también? voy a hablar yo sola, porque esto es todo lo único que la gente quiere es escuchar mi voz. No, yo te voy a decir nada más que está hablando del programa que no tiene nombre, el que vamos a sacar, pero ¿tú te acuerdas qué pasó en Padrecito Empresarial? Sí, creo que grabamos los primeros 3 o 4 episodios sin nombre. Ajá. Y tú contando una anécdota de cómo las personas te veían como consejera espiritual de empresas. Una amiga te había nombrado la Padrecito Empresarial. Sí. Y se quedó. Bueno, pues más o menos esto es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a empezar a grabar programas antes de que salgan al aire y esperamos que cuando ya salgan al aire ya el podcast esté bautizado. Pero sin más por el momento te voy a presentar a tres jóvenes que ya los conoces, ya te los he presentado y a los que escuchan Padrecito también los conocen, solamente no conocen a una que yo conozco mejor que nadie de los que está aquí, porque esa una es mi hija Alexandra. Alexandra es la más joven de mis dos hijas, tiene 25 años. Como su hermana estuvo viviendo en Canadá, en Mérida, y finalmente se decidió por Mérida. Es compañera y amiga de los otros dos jóvenes que están conmigo, que son Nerea Torres, que ha participado muchas veces aquí en Padrecito y trabaja en nuestras empresas, y el tercer compañero es David Loría, que hace algunas semanas estuvo con nosotros en el podcast
los tres son amigos, los tres son apasionados de sus creencias, los tres son muy inteligentes y muy divertidos, y les damos la bienvenida a este programa de Padrecito Empresarial. Mira, hola, Alex, hola Alex, David, hello. Nerea. Hola. Hola, Ricardo. Pues yo les quiero pedir un favor, tú que eres la veterana de los podcasts, Nerea, quiero que te presentes. Ya has estado aquí, pero quiero que te presentes otra vez, y después le voy a pedir a David, y ya que hayas escuchado a tus compañeros, te voy a pedir que te presentes. Súper. Pues, hola a todos, y está siempre padre estar en Padrecito Empresarial. Mi nombre es Nerea y tengo 24 años. Vamos a empezar este nuevo proyecto con Alexandra y David. No quisiera hablar yo mucho de este proyecto ahorita antes de que ellos se presenten, pero no sé qué quisieran, qué otras cosas. Más, que te presentes, dónde naciste, dónde trabajas, qué signo eres. Okay. Bueno, pues como algo general. Nací en Cancún, vine a vivir aquí a Mérida, me fui a vivir a Montreal por 3 años y ahora estoy de nuevo en Mérida. Las partes que más me gustan de la vida en general es la publicidad, la educación, o sea, la educación en el sentido de vamos todos a aprender más cosas porque siempre podemos mejorar, y pues todos los temas de género que vamos a hablar y que me encanta hablar con gente como Alexandra y con David. ¿Y? Gracias, Nerea. ¿Y tú, David? Pues antes que nada, hola a todos y todas. Ricardo, Maru, muchas gracias por esta invitación, y también a Alexandra y a Nerea por estar aquí conmigo, de alguna manera dándole forma a este proyecto. Yo soy David Loría, estuve como invitado hace unas semanas en Padrecito Empresarial. Tengo 25 años, estudio literatura. Pues me apasiona mucho leer y escribir de todas estas temáticas de las que platicaremos mucho, y pues vivo a caballo entre la Ciudad de México y Mérida, entonces también este va a ser un proyecto pues bastante a distancia, pero con todas las ganas del mundo para que tengamos cada vez más y más personas siguiéndonos y dialogando con nosotros, que es lo más importante. Así es. Alex. Bueno, como ya me diste la introducción de mí, este es mi debut en el podcast. Yo tengo 25 años igual, conozco a David desde, creo que maternal. Sí. Y a Nerea la conocí hace unos, ¿qué? 10 años. Más o menos como 9 años. 9 años, perdón. Y no estás acostumbrada a grabar. Y ya, pues este proyecto siempre es algo que he querido hacer, pero la verdad como que no sabía cómo, con quién, si sola, esto, y ya cuando se presenta la oportunidad con 2 personas que me caen muy bien, que están como que en mi mismo canal de cómo piensan, pues estoy emocionada, estoy nerviosa, no sé qué va a salir, pero ya. Yo les quiero comentar que cuando Ricardo y Diego me invitaron a ser padrecito, primero ellos pensaron que yo iba a decir que no, ¿se acuerdan, chavos? Y sí, después dije, una vida muy ocupada. Sí, pero la verdad es que amo hablar, y sobre todo de lo que me apasiona. Y me acuerdo que Ricardo me dijo, queremos traer una plática interesante de lo que son las empresas, algo que sea ameno, que cualquier persona pueda escuchar y que se sienta como una conversación en la que quieras participar, de la que quieras discutir, pero que también te haga pensar. Y creo que la mayoría de los capítulos lo hemos conseguido, no somos profesionales, pero amamos mucho hacer esto, y yo creo que también ustedes aman, porque les he escuchado a los 3, bueno, a David no tanto, pero lo he leído, acerca de lo que piensan de las necesidades que ustedes ven
que le falta al mundo. Por ejemplo, si yo les preguntara qué es lo que ustedes piensan que le hace falta a México en cuestión de valores, en cuestión de pensamientos, ¿qué me dirían? A ver, yo empiezo. Álzale, Nerea, la mano acostumbrada a este orden. Sí, para que me den la palabra, alza la mano. Una de las cosas que, no me acuerdo si fue exactamente junto con Maru, y no me acuerdo si lo leí o lo escuché, y esto me apena porque no puedo dar la fuente y crédito a la persona, pero... Seguro fue Mark Twain. Sí, seguro. Pero, o sea, esta visión de ver, por ejemplo, el adelanto de un país, tú puedes ver qué tan avanzado está un país en cuanto a... La manera más fácil, ¿no? De ver qué tan adelantado está un país o qué tan desarrollado está en base a qué posición tiene la mujer en la sociedad. Y es totalmente cierto. O sea, si nos vamos a ver los países más ricos del mundo, si nos vamos a los países más desarrollados, con mejor educación, con una calidad de vida alta, veamos cómo están las mujeres, cuánto ganan en comparación a los hombres, qué posiciones tienen, qué libertades tienen, y nos vamos a dar cuenta lo hundidos que estamos en México y una de las razones por las cuales estamos así. Para mí esa manera de medir el nivel de un país, yo dije, guay, sí, o sea, totalmente, porque ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos esperar avanzar cuando el porcentaje menor de la población, que son los hombres, que es la realidad, hay más mujeres en el mundo que hombres? ¿Cómo podemos avanzar como país cuando les ponemos en los hombros todo el desarrollo a un porcentaje de la población nada más? Cuando todas nosotras podemos jalar parejo junto con los hombres y crecer la economía, crecer la educación, crecer todo. Para ti, Alex, ¿qué falta en México? ¿Qué quisieras ver más? ¿Quieres ir tú mientras termino de pensar? ¿Ese soy yo? ¿Qué? Soy yo. Sí, soy tú, David. Bueno, yo creo que diálogo. Sí. Creo que educación, información, conocimiento, existen oportunidades. A veces es difícil acceder a ellas para algunas personas, no vamos a cegarnos a eso, pero creo que información y educación existe. Creo que la persona que quiere y que le echa ganas puede saber y conseguir lo que necesita, pero creo que nos falta mucho diálogo. O sea, nos falta ponernos en juego y asumir nuestros privilegios, asumir nuestras contradicciones y ponernos a platicar con las personas. Creo que últimamente lo que he podido observar es que sí tenemos mucha información, nos creamos una perspectiva propia, una opinión propia, y a veces la escribimos, por ejemplo, en redes sociales, la compartimos con personas que nos caen bien o que piensan parecido a nosotros, pero no nos ponemos en juego de confrontar nuestra opinión con la de alguien que probablemente no piensa como nosotros, y no nos atrevemos a lo padre que puede salir de esa suma de opiniones. Creo que eso falta. ¿Encuentras, bueno, era una pregunta cargada, en vez de preguntarte, ¿encuentras? Te quiero decir que yo encuentro que en México, o cuando menos en Yucatán, a la gente no le gusta discutir, porque sienten que discutir es pelear. Me acuerdo que una vez me frustró tanto que empecé a buscar el significado de la palabra discutir y encontré que de la etimología viene de una acción que los griegos tenían de sacar una planta de la tierra para ver si tenía suficientes raíces, discutir, de ver la tierra y las raíces, no me acuerdo exactamente la palabra, pero te explicaba, esto es discutir, saber si de lo que tú estás presentando tiene fundamentos fuertes que hagan que se sostenga esa idea. Y en un país como el nuestro, donde no queremos ofender, no queremos levantar olas, la gente siempre te dice, no estoy de acuerdo con eso, pero prefiero no discutir, prefiero no molestar. Obviamente las bondades que tiene un podcast es que
no vas a discutir, simplemente vas a exponer algunas ideas. Tú colaboras en un blog que tiene un nombre sensacional, El elefante en la sala, ¿no? Aquellas cosas obvias, grandes, pero que la gente prefiere ignorar porque las encuentran demasiado incómodas para discutir. Y creo que esto es algo de lo que ustedes van a lograr aquí, hablar de cosas que a lo mejor alguien tiene en la mente, alguien opina así, pero o le faltan argumentos para poder expresar bien sus ideas, o simplemente piensa, nadie está hablando de esto porque yo voy a meterle el relajo. ¿Qué le falta a México según tú? Creo que el salirse de tu como zona de confort, obligarte a sentirte incómodo, porque es muy difícil. Hay mucho clasismo en México, y sobre todo lo veo mucho en Mérida, pero mucha gente no se sale de su caja y dice, ok, estos son mis privilegios, por eso estoy en una situación en la que tal vez no puedo ver o empatizar con otra gente porque no lo he vivido, pero cuesta mucho trabajo eso, el checar tu privilegio y ponerte en perspectiva. Y creo que si la gente lo hiciera más, como que se saliera, entendería más a la gente que lo rodea en general, o sea, dejaría de juzgar tanto, en vez de basarse, no sé, no quiero decir religión, pero pues sí quiero decirlo, cómo crecieron en su casa, en la educación que tienen. Y es difícil porque no vas por la vida incomodándote a propósito, pero creo que es necesario salirte, educarte y pensar, bueno, no todos lo ven como yo, no todos viven igual de bien que yo, y creo que eso ayuda. Sí, o sea, dejas de cerrar puertas. Una vez que entiendes cómo funcionan las demás personas y por qué funcionan así, empiezas a abrir las puertas de tu empresa, de tus amistades, relaciones, y todo empieza a ser más diverso y mucho más rico, porque las ideas que vienen de una mujer que viene de campo son totalmente diferentes a la de una mujer que nació en una super casa, que no se ha esforzado. O sea, y no estoy hablando mal de la mujer rica de casa, estoy hablando que simplemente son ideas diferentes. Y nos podemos, lo que decía David, o sea, de ese diálogo pueden salir cosas muy padres. Pienso que en un principio sí es incómodo, pero cuando superas como ese primer tope de la primera incomodidad, o sea, se abre como un gran abanico de perspectivas, ¿no? De diálogos. Es decir, no estamos diciendo que hablar de estas cosas como de tus privilegios, y sí vamos a hablar de religión como menciona Ale, sí vamos a hablar de género, sí vamos a hablar de mujeres, sí vamos a hablar de discriminación, de Beyoncé, por supuesto, que es una cosa que compartimos los tres, el amor por Beyoncé. Lo acabo de apuntar en sí, Ale tiene una lista y acaba de apuntar Beyoncé. Pero sí, como estos temas que nos incomodan porque revelan cosas de nosotros, ¿no? Pero en el momento en donde tú superas ese primer tope, ya puedes tener un diálogo, y no significa que vas a cambiar tu perspectiva y que te vas a volver así una persona súper radical que vaya criticando a todo el mundo. No se trata de eso, sino de que puedas tener una perspectiva mucho más informada y mucho más empática, y una perspectiva que no te aferres a ella. O sea, que no ok, ya llegué a esta perspectiva porque ya discutí con otras personas y me voy a quedar así todo el tiempo, sino que nuestras perspectivas de las cosas y de los sucesos y de las personas pues también van cambiando, se van modificando, y también eso es interesante, ¿no? Como no quedarnos siempre pensando como empezamos a pensar. Sí. O sea, ayer creo que estábamos hablando nosotros 5, aquí está Diego, siempre silencioso pero siempre fiel acompañando, acerca de cómo hay etapas en nuestras vidas. Ustedes están experimentando, creo que por segunda vez esto. Primero la experimentas cuando terminas la preparatoria, ¿no? ¿A dónde se van mis amigos? Y voy a entrar a la universidad y ya voy a estar con gente nueva y todo cambia.
ahorita ya terminaron la universidad, ya están, bueno, tú estás estudiando doctorados, maestrías y todo lo demás, pero ya están en una etapa productiva, ya están trabajando y de repente vuelven a encontrar ese cambio. Oye, ya terminó esta etapa y ahorita viene otra. ¡Qué miedo! ¿Qué pasa? O sea, tengo que soltar lo que estaba antes, no necesariamente, a veces algunas gentes sí, algunas gentes no. O sea, de todos estos cambios de la vida, desde cómo lo ven ustedes, chicos que, bueno, Nerea y Alexandra han vivido en Canadá muchos años, y en Mérida tú eres un yucateco viajado, como decimos acá. Estuviste en Francia hace poco dando una conferencia, sí. Vives en el DF, que es una ciudad cosmopolita por cualquier comparativo que nosotros podamos tener. Es una ciudad grandísima que te abre muchísimo el espectro de posibilidades. Pero al fin y al cabo nacieron acá, ¿no? Y hablar de todas esas cosas y creo que la gente nos está escuchando, también está muy emocionada de que pueda aparecer un programa, un podcast así, nuestro, porque tú, Ricardo, que eres el rey de los podcasts y escuchas de todo, el rey. ¿Has escuchado algún podcast así? Digo, definitivamente existen en otras partes del mundo, incluso de México, estoy segura. Pero tú has escuchado podcast donde la gente hable de estas ideas sociales y todo. Sí, yo creo que para mí al inicio empecé a escuchar podcasts nada más porque llenaban mis tiempos esperando en la fila para pagar el recibo de luz. Y poco a poco me empecé a dar cuenta que era un medio que permitía esa idea de que sea como una plática. Ayuda a un sentimiento de empatía con las personas que están hablando y que las ideas que se están conversando durante los episodios puedas como acceder de una manera más como de empática hacia ellas. Sí. Y la idea de empezar a diversificar un poco los podcasts que escuchaba salió porque un día me di cuenta que creo que 4 de cada 5 podcasts que escuchaba eran en inglés, eran hombres y eran blancos. Y shame on you, qué vergüenza. Sí, pero, o sea, y es algo real que revisas las listas de los podcasts más descargados en iTunes o algo así, y es un reflejo de lo que se está produciendo en la industria, entre comillas, de los podcasts. Sí. Y me ha dado muchísimo gusto ir en esta como búsqueda ahora más activa de otros estilos de podcast que se estén haciendo, ¿no? Al final es lo mismo, son conversaciones de temas que pueden ir tal vez de manera explícita hablando sobre estas diferentes perspectivas y a veces no. A veces un podcast que le estuve recomendando a Diego y ahora siempre nos mandamos mensajes sobre los episodios que van saliendo. Es uno que se llama Two Dope Queens. Es un episodio de 2 figuras de entretenimiento, tal vez comediantes o una trabaja en el Daily Show y son escritoras las dos. Y no describiría yo al podcast sobre un podcast sobre diversidad o diferentes opiniones, pero evidentemente sobre eso. Son 2 mujeres de Estados Unidos, jóvenes. Ajá. ¿Perdón? Pero me parece que había una entrevista con ellas en Fresh Air. No ellas son de la India, pero sus familias, o pakistaníes o algo así. No, son las 2 son de familias americanas, me parece. Jessica Williams y Phoebe Robinson. No soy y el podcast son solo ellas tienen un show en vivo y tienen de invitados a comediantes y pasan y hacen su show. Y Phoebe Robinson también tiene otro podcast que se llama So Many White Guys, que también habla sobre eso, que todos los podcasts son de hombres blancos y su
ya tiene, creo que hizo 2 temporadas y es eso, no tiene a ninguno de sus invitados durante toda la temporada, es hombre blanco. Entonces solo al final siempre cierra con su token white guy de la temporada. Y es súper divertido, me encanta, y hasta te empiezas a dar cuenta que todos los podcasts que escuchabas, aunque fueran personas diferentes, pues es un mismo ritmo de hablar, un mismo estilo, las frases que están usando son un poco más repetitivas, y es muy, muy enriquecedor estar escuchando pues algo diferente. Y ese es solo uno, o sea, hay varios otros más que he estado escuchando. Ahorita salió uno nuevo ya llevan como 15 episodios, creo. Y se llama Nancy. No sé si alguno de ustedes ya lo está escuchando. No, pero ya lo apuntamos. Nancy, con Y. Me parece que es de la misma como productora o estación de radio que empezó con el programa de Two Dope Queens. Y es ese sí es más directamente el tema del podcast, es diversidad, más sobre diversidad de género. Ya. Y también es súper interesante, los dos hosts del podcast son asiáticos americanos, que también es una perspectiva que no vemos mucho no solo en podcast, sino también en películas o libros, y es solo por porcentaje de personas deberíamos tener mucho más presentes. Pero se está viendo más, mucho, o sea, todavía falta mucho, pero sí se está viendo más cosas. Perdón por interrumpirte. ¿Y? No, por nada. Y yo creo que por eso me encantó la idea de este podcast, porque es algo, y lo platico mucho con Diego, es que siento que por como son los podcasts y por costumbre y todo, la mayoría de los podcasts que están circulando son en inglés, y a mí me encantaría escuchar mucho más contenido en español y leer más artículos en español, pero la realidad es que no se produce, al menos en cantidad, lo mismo que se está produciendo en inglés, ¿no? Y me encanta que este podcast que todavía no tiene nombre, pero pronto tendrá. Yo ya sugerí uno, no me hicieron caso. No. Ya se imagina que no me sugirió. No, oye, pero yo le tengo mucha fe. Yo creo que va a ser un podcast sensacional. Y yo veo que ellos ahorita están haciendo notas y se están riendo y se están haciendo guiños, y yo les quiero preguntar ¿qué tanto han apuntado en sus cuadernos? ¿Quieren compartir? Además de Beyoncé. Sí, solamente Beyoncé, de hecho. Muchas veces. Sí. ¿Qué estás escribiendo, Ale? Nada, estaba escribiendo ahorita los podcasts que menciona Ricardo, porque sí me interesa. La verdad, yo no soy muy de escuchar podcasts porque no me he metido a verlo. O sea, sé que están ahí y sé que hay buenos. Cuando estoy con mi hermana me muestran este, pero... ¿Me vas a decir ahorita que no escuchas Padrecito Empresarial todas las semanas? O sea, sí, creo que se está cortando la llamada. No, sí. ¿Qué dices? Tienes ¿verdad? que entender que ella desayuna, almuerza, cena, viaja y pasa los fines de semana con Padrecito Empresarial. Alexandra, a pesar de lo que yo pienso y creo que las empresas familiares no es lo mío, realmente insistió, y por eso ahora trabaja en Cookies by Maru. Es gerente de operaciones, aunque no lo crean, se ha ganado el puesto. Estaba con nosotros hace 4 años. No, sí, porque siempre, no, esta es la hija de Babi, pero no, he estado haciendo su talacha. No es la directora general jefa universal, para nada, está aprendiendo de las que están arriba de ella y está haciendo un buen trabajo, pero no escucha Padrecito porque es como que escuchar más de lo mismo que estoy haciendo. Ya te defendí, hija. Entonces, ¿qué más había en tu libreta? Bueno, nos gustaría mucho hablar de temas. Bueno, les voy a decir lo que tengo escrito acá. Controversiales. Más o menos. Ajá, o sea, controversiales, pero igual que de una manera amigable y
No para choquear y molestar. No, y la verdad es que es un poco contradictorio con las personas que me conocen, porque soy muy intensa y soy muy... ¡ay! Y me molesto y pues no piensas así, pues bye. O sea, no tengo una conversación y como dijiste, o sea, la gente no le gusta discutir y empiezo y me cierro. Pero con la ayuda de ellos dos, que son muy, o sea, Nerea y David, que son muy... Ecuánimes. Tranquilos y hablan, el diálogo y todo. Yo soy más explosiva, pero sí quiero estar en un podcast que de cierta manera ayude a entender temas que la gente no quiere hablar o tal vez le da pena en alguna situación, que tiene algún familiar machista y no sabe, piensa que está mal, pero dice, no voy a decir nada, es mi familia. Pero algunos de los temas, aparte de Beyoncé, queremos hablar mucho de la... Dile, hija, por Dios, no tengas miedo. Ok, es que tengo cosas muy, muy específicas aquí. David tiene algo más así como general. Equidad de género o inclusión en el reggaetón, en la música en general, pero, o sea, escribimos reggaetón porque hay mucha gente... que, sí, esto, y mujeres, y viva, y poder, y les encanta el reggaetón, y luego es como, no puedes ser, feminista si te gusta el reggaetón, y esto, pero, o sea, hay diferentes temas a tocar que a mí me interesan mucho, música, películas, todo el body positivity, que es un tema en sí solo, cosas más específicas como relaciones abiertas, qué de verdad significa el término feminazi, por qué a la gente le molesta que le llamen así, representación en todo lo que ya mencioné, masculinidad tóxica, entre otros. Entonces, sí, hay muchísimos más y hay muy, muy específicos, pero sí, eso es algo como muy general y que no sea... O sea, definitivamente, si hay alguien que me conoce que está escuchando esto, no va a ser como si estuviera hablando conmigo, para nada. Y sí va a ser algo más, no sé cuál es la palabra en español, pero approachable. Pero sí va a ser algo como hablando contigo, porque yo O sea, jamás sí, te he visto en aquí. ese nivel de intensidad. Para mí hablar contigo es de las cosas más fructíferas que tengo, y no creo que todos ven esa parte de ti. O sea, no abrir esa parte de ti para todos, no es posible, Pues sí, pero no en te el llega a podcast va a todos. ser posible. O sea, creo que la combinación de los tres va a ser muy interesante, ¿no? Definitivamente, entre las cosas que hemos platicado, porque ya nos hemos reunido, hemos compartido cafecitos y galletas también, sobre lo que quisiéramos para este programa, pues sería, evidentemente no vamos a referirnos a nadie, ni a juzgar a nadie directamente, no vamos a decir nombres, etcétera. Vamos siempre a hablar desde nuestra propia experiencia, no queremos como generalizar y pensar que tenemos la verdad absoluta de las cosas, porque evidentemente tenemos como recorridos de vida diferentes, pero no tan diferentes, ¿no? O sea, de alguna manera, Ale y yo estudiamos juntos, Nerea y Ale trabajan juntas, o sea, tenemos casi la misma edad, entonces creo que sí vamos a hablar de muchos temas, pero siempre situados en las cosas que nos han pasado y las cosas que hemos leído y las cosas que pensamos. O sea, no piensen que vamos a decir ni verdades absolutas ni nada, ¿no? Solo vamos a poner sobre la mesa ciertos temas y siempre con lenguaje incluyente, no vamos a juzgar a nadie. La idea es que tú nos puedas escuchar y puedas decir, mira, yo comparto su opinión o de plano no la comparto, y que exista también en algún punto pues una forma como de retroalimentación para que nos puedas contestar, para que puedas venir a platicar con nosotros a este espacio, pero siempre, y como dice Ale, de estos temas que pueden ser controversiales, pero que de alguna manera hay que como borrar esa controversia poniéndola sobre la mesa, ¿no? O sea, todo el asunto del matrimonio igualitario, todo el asunto de cómo deben de cambiar ciertas cosas en la educación de los niños y los jóvenes, todo esto que mencionaba Ale de los medios, ¿no? La música, las películas, qué tanto está la gente representada o no ahí. Sí vamos a hablar de feminismo, los tres nos consideramos feministas, pero eso no quiere decir que la gente que nos está escuchando ahorita corra y le dé pausa
al YouTube o cierre su computadora porque decimos la palabra feminismo, ¿no? También vamos a aclarar muchos mitos de todo eso y creo que va a ser muy, muy interesante esta fusión amigable, porque en principio es eso. Y yo sé que Nerea igual quería decir algo, pero acabas de mencionar algo. Ustedes tres se conocen, compaginan, están de acuerdo en muchas cosas. Seguro que hay cosas en las que no están de acuerdo, pero no solamente ustedes tres, ustedes tienen muchos amigos y incluso gente que no les conoce de su edad o más grande o más chica que también piensa de las mismas maneras o está viendo las mismas cosas que ustedes ven. Y esto va a ser también lo padre de este podcast, es que la gente que esté pensando en estas ideas en México, porque el podcast viaja a todo el mundo, pueda sentirse, mira, aquí hay una voz que está diciendo en voz alta lo que yo opino, lo que yo quiero decir, lo que yo pienso, lo que me había preguntado, pero aquí están discutiendo. Y la idea que tú dices de que en un futuro se abrirán los canales, digo, nosotros tenemos algunos episodios que se llaman Pregúntale a Padrecito, donde la gente te hace las preguntas y tú contestas. Entonces, también se va a hacer eso, no se puede, se va a hacer eso. Nerea, tú ibas a decir algo de tus apuntes y de tus cosas. Sí, no, súper rápido, porque creo que ya estamos así elevados, ¿no? No, o lento. Sí. Porque rápido sí puedo hablar. Bueno, de mis apuntes y que Alexandra leyó un poquito de los temas que habíamos apuntado, pero mientras ella estaba hablando de esto, me acordé de un sentimiento que a veces olvido, que básicamente ha sido uno de los mejores sentimientos que he tenido, y yo se lo compartí a Maru en Montreal y le decía que me encantaría traer todo esto que yo aprendí, todo esto que yo viví en Montreal, no en Montreal como ciudad, porque escucho mucha gente que va a Montreal a vivir, pero no tiene este cambio radical que yo tuve, específicamente por estar trabajando en el centro de género en el que yo trabajé. Esto que yo vi de darme, o sea, abrir los ojos realmente a que existen diferentes sexualidades, diferentes razas, diferentes experiencias, diferentes hasta sufrimientos como mujer, dependiendo del nivel en el que estás, dependiendo del país en el que eres. Todo este tipo de cosas que yo antes no veía, porque antes estaba yo muy sumergida en mi yucatequés, en Mérida y en Mérida y en Mérida, y cosas que yo no veía, que problemas tan grandes para ciertas comunidades que para mí no existían. Entonces el hecho de abrir los ojos ante esto de una manera como muy pacífica, jamás como decía esto Alexandra, ¿no? De que te sientas regañado, de que te sientas, eres un bruto, ¿cómo no lo viste antes? Sino simplemente, wow, ya abrí los ojos y ya vi esto, y ya me hago consciente, y ya cambio la forma en la que hablo, y ya cambio las cosas que veo, las cosas que consumo, como tú estabas diciendo. O sea, ya el podcast, no podemos seguir escuchando solo cosas de hombres blancos. Si ya nos dimos cuenta que esto es un problema, vamos a cambiarlo, y vamos a abrir los espacios para escuchar podcasts como los de Two Dope Queens y todo esto. Y, en resumen, todo esto para decir que este podcast va a ser más que nada lo que a mí me gustaría, o sea, transmitir. Alexandra y David transmitirán un poquito más diferente y a su personalidad, pero al menos desde mi punto, que sea como ese espacio que yo sentí que me abrieron en el centro de género en donde yo trabajaba, para que las ideas que no habías pensado antes las empieces, o sea, como que de repente te caiga un gramo de una idea nueva que no habías pensado antes, y ya tu cerebro, tú poquito a poquito lo empiezas a tu velocidad, porque todos tenemos velocidades diferentes para empatizar y para cambiar, pero a tu velocidad tú empiezas a hacer un cambio en tu mundo y en ti como persona, y sobre todo y más que nada para la gente que está en nuestra misma situación. O sea, que sepas, persona que nos estás escuchando, que no estás solo en esta batalla, ya sea que porque eres mujer, ya sea porque tu papá es un machista y no te deja ir a la escuela, porque, o sea, todo este tipo de situaciones en las que las personas se sienten solas porque la gente que les rodea no les da la mano. Más que nada va a ser un espacio de aquí estamos y estamos contigo y no estás solo. Y nada más para terminar los apuntes que yo tenía. Ayer estaba hablando con mi papá de Kim Kardashian, y los términos que él estaba usando eran términos que a mí, yo dije, no puede ser posible que esto esté saliendo de mi papá. Y en vez, lo normal que antes habría hecho es molestarme y decirle, es que no entiendes, bye, y ya.
Pero dije, bueno, ok, es mi papá y necesito tener paciencia para que él entienda que lo que está diciendo no es correcto. No es que esté mal, porque yo sé que él no tuvo las experiencias de educación que yo he tenido, pero no es correcto. Entonces, el hacer un diálogo con él de decir, papá, mira, personas como Cristiano Ronaldo, nosotros decimos, Cristiano Ronaldo, de lo que más gana dinero, sí podrá ganar mucho dinero porque es un futbolista extraordinario y eso nadie se lo quita. Pero cuando Cristiano Ronaldo se quita la camisa y le toman una foto a él semidesnudo, la gente no dice, Cristiano Ronaldo está vendiendo sus abdómenes, está vendiendo su pecho. La gente dice, Cristiano Ronaldo está vendiendo su imagen. ¿Por qué? Porque es hombre, porque él es consumible. Kim Kardashian tiene muchos negocios, es una empresaria. Digamos lo que digamos, Kim Kardashian tiene muchísimos negocios y hace muchísimo dinero, más de lo que nosotros pudiésemos soñar. Independientemente de eso, también vende su imagen. La única diferencia es que como ella es mujer, la mayoría de nosotros dice Kim Kardashian vende las nalgas, Kim Kardashian vende los pechos, Kim Kardashian vende es una piruja, de manera, es una P. Y estamos hablando de estas maneras, ¿por qué? Porque es mujer, pero realmente está vendiendo lo mismo que está vendiendo Cristiano Ronaldo y no nos expresamos de la misma manera. A las mujeres las hacemos menos, a Kim Kardashian la dejamos como una persona sin dignidad por vender lo que está vendiendo, y a Cristiano Ronaldo le aplaudimos por el extraordinario trabajo que hace y el cuerpo que tiene, cuando hacen lo mismo. Entonces, yo hablando de esto con mi papá, él me decía, sí, pero, y me decía muchos peros, intentaba validarse, y yo le decía, mira papá, no es correcto, y ya no es aceptable que hables así. No puede ser posible que un ingeniero de tu edad utilice esos términos, simplemente ya no es aceptable. O sea, tienes que cambiar la forma en la que hablas, ya esta sociedad no se va a sentar, estas nuevas generaciones, y la verdad que ya estamos despiertos, no vamos a permitir ya este tipo de uso de decir que la mujer es lo que quieras porque está vendiendo su imagen. No puedes decir Kim Kardashian está vendiendo las nalgas, Kim Kardashian está vendiendo su imagen. Y después de toda esta conversación bastante larga con mi papá se quedó callado y me dijo, no, sí tienes toda la razón, está vendiendo su imagen, tienes toda la razón. Y sentí así como gané la guerra. Oye, Ricardo, pero me encantó y perdón, y nada más es esto, ¿no? De que, por ejemplo, yo no creo que mi papá se sintió atacado y se sintió que yo le estaba diciendo que es un bruto. Simplemente yo le dije, papá, esto ya cambió y ya no es correcto, ya no es aceptable, punto final. No es que tú estés mal. Y el hecho de que lo entienda y el hecho de que se haya hecho ese diálogo de una manera tan pacífica, me gustó porque yo sé que mi papá esto lo va a llevar a sus compañeros ingenieros. A reflexionar. Y eso, sí. No te iba a preguntar, Ricardo, ¿a poco no promete estar buenísimo el podcast? Claro que sí. Yo estoy apuntado desde que me contaron que podía suceder. No, está fabuloso. A ver, David, ¿tú querías decir algo? Pues así como las historias de Nerea y su papá, pues yo traeré historias de mi abuela y traeremos como a la mesa diferentes conversaciones, ¿no? Con amigos y así. No para exponerlos, sino para partir de otros diálogos para tener el de aquí. Porque como decía una amiga y luego les dije a Nerea y a Ali el otro día, realmente tenemos conversaciones de las conversaciones que tenemos con otras personas, ¿no? Sí. Y creo que pues así habrá gente desde su casa, desde el gimnasio, desde donde nos escuchen, que pues diga, ay, estos otra vez, ahí van a blotear, ¿no? Pero, y habrá gente que de repente nos lance comentarios y nos diga, no, otra vez ustedes diciendo, quejándose de la vida, ¿no? Pero también habrá gente que nos escuche y lleve esto como, y con solo compartir, ya lo muestre a otras personas y de alguna manera lo que queremos decir se diversifique. Y también, pues habrá gente que esté de acuerdo y que simplemente yo puedo pensar ahorita en como 3 o 4 personas que sé que nos van a escuchar, que van a estar pendientes de lo que hacemos y que tal vez no van a comentar, pero que siempre van a estar al pendiente de este diálogo, ¿no? Y también puedo pensar así, y Ale y Nerea saben en quiénes estoy pensando, que pues no les va a encantar lo que vamos a hacer, pero qué padre, ¿no? Qué padre que podamos también tener este feedback, esta retroalimentación, que espero que no nos quedemos sin él, ¿no? Que realmente estas personas digan, ok, pues vamos a dialogar, vamos a ponernos
en juego y fuera como máscaras. Y realmente vamos a hablar de esto, ¿no? Lo que pensamos ahora en 2017 y sobre las situaciones que están pasando y qué cosas, como dice Nerea, pueden mejorar. No es que vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos... Pero sí lo van a cambiar. Pues sí, moviendo pequeñas tuercas, claro, ¿no? Claro, eso es lo que quería decir. O sea, y el punto no es también, ya escuchaste este podcast y wow, ya estás súper despierto y consciente y wow, no, o sea... Diploma. Pero, exacto, pero va a haber gente que sí lo va a escuchar y tal vez se quede pensando en él todo el día. No que esté de acuerdo, pero ¿por qué será esto? Y empiezan... Sí, a cuestionarte. Y con eso ya ganamos muchísimo. Ya está. Chicos, estoy súper emocionada como lo está Diego, al ver que están haciendo esta idea de él. Diego no habla, pero sí está emocionado. Ah, sí, está aquí. Ricardo, pues yo, que soy productora por accidente, estoy feliz en lo particular como madre, porque Alexandra siempre me ha externado su deseo de trabajar por el activismo de la inclusión, de abrir las mentes, de traer, como tú dices, Nerea, ideas, experiencias, puntos de vista que ha escuchado y que ha experimentado, que lejos de hacerte la vida más difícil, te la abre más, te facilita más las cosas. Tener el punto de vista de David. Yo no tuve hijos y disfruto muchísimo la compañía de muchachos como ustedes, tan inteligentes, tan innovadores, tan fuera del cuadrado. Creo que todos los que nos están escuchando, yo lo sé, cuando salga este programa estaremos a las vísperas de estar presentando el podcast cuyo nombre aún no sabemos, pero les puedo asegurar que ya estoy viendo todos los mensajes de felicitación y cartas y todo de la gente que va a estar feliz de saber que va a salir algo como esto. Nada más les quiero pedir que se despidan brevemente. Perfecto, pues sí, estoy muy emocionada igual. Ya quiero nada más hablar de todo en uno, hacer 10 horas. Pero no, me tengo que así calmar y ya, estoy muy emocionada. No sé. O sea, sí estoy muy, muy nerviosa porque la gente sabe que pienso como pienso, pero nunca lo he puesto. La gente, tus amigos. No, o sea, gente. No. O sea, la gente que... Las tres personas en Mérida. Exactamente, mis 3 amigos. Pero ponerlo en una plataforma que puede llegar, o sea... Es una responsabilidad, así es. Audio es... O sea, déjate... No sé. Pero está padre, estoy muy emocionada. Y sí, a ver qué nombre sale de las primeras grabaciones. Yo Veo que ya contaron uno por ahí. ¿Ah, sí? Sí, de ese lado. Bueno, a ver. De ese lado. Pues realmente yo también estoy muy, muy emocionado, muy agradecido por esta oportunidad. Realmente le vamos a poner muchas ganas a este proyecto y los 3 somos súper intensos y no queremos pedirle perdón a nadie por eso y realmente creo que espérense cosas muy interesantes, ¿no? Que van a dar Padrísimo. muchos temas de qué platicar. Así que comenzamos y calentamos motores para esto. Gracias y muchísimas gracias a las personas que están escuchándonos en este Padecito Empresarial. Sí. Y gracias Ricardo, Diego y Maru por la plataforma. Claro que sí. Pues nada. Ricardo, Maru. nos vamos a platicar de estas y muchas cosas más en los próximos capítulos. Me parece re bien. Salúdame a Hasta todos luego. en Berlín. Adiós. Adiós, Ricardo. Bye. Bye. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.